Sobre el mediodía de este lunes 1 de abril, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpió en la casa de mis padres con una orden de allanamiento. Me estaban buscando. Entraron, se llevaron los equipos electrónicos, celulares, etc. A los pocos minutos, el fiscal del régimen, Tariq William Saab, anunció en una rueda de prensa que había una investigación en mi contra. Me acusan de 3 cosas. La primera, por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional. La segunda, que me paga María Corina y que soy parte de una operación de Vente Venezuela. La tercera, que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia. A ver, esto es completamente falso. Con respecto al primer punto, sí, dije en un tuit hace varias semanas que en Venezuela había un ánimo insurreccional. Sí, y no lo retiro. Es que el simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía. De querer votar implica un gesto de rebeldía. El simple hecho de querer aspirar a que haya condiciones medianamente normales para poder elegir a un candidato. Querer elegir un candidato implica un gesto de rebeldía. A eso me referí. Pero no tengo que explicarlo. Cualquier cosa le sirve para agarrarse e inventarse todo esto. Yo no he hablado de conspiración, yo no he hablado de violencia, yo no he hablado de nada de eso. Sí, esto es un sistema autoritario y querer ser libre es un gesto de rebeldía. A eso me referí. Con respecto al segundo punto, que a mí me paga María Corina. Mira, esto es completamente risible, sobre todo porque no es nuevo. De hace tiempo lo han dicho y no ha habido forma de que muestren algún tipo de relación de ese tipo. No, mi apoyo a María Corina en todo caso es completamente orgánico y autónomo. Y como autónomo tengo la libertad de cuando vea algo como lo he hecho hasta ahora, que no me guste, decirlo. Cuando tengo una crítica o un disenso, expresarlo. A mí no me paga María Corina. A mí los únicos que me pagan son mi trabajo, que por cierto me honra enormemente trabajar en un medio como Voz Media, donde se resguarda y se respeta e impulsa la libertad. Con respecto al tercer punto, lo único que yo guardo por el expresidente Álvaro Uribe es mi respeto y admiración por lo que ha hecho por Colombia, por salvar a Colombia. No es ningún delito ni conocer a Uribe, ni tomarme una foto con Uribe, ni sentarme a conversar con Uribe. Es lo contrario, es un privilegio que me honra. Porque sí, conozco a Uribe, he tenido el privilegio de sentarme con él, hablar con él, de hablar con él, y no implica ningún delito, y obviamente es parte de toda esta trama que han armado su conspiración completamente irracional. Yo lo único que he hecho hasta el momento es ejercer mi libertad de expresión como periodista, que es una de las cosas más sagradas y valiosas que tenemos los individuos. Es lo único que he hecho en mi trabajo y lo seguiré haciendo porque no implica ningún delito. Si al régimen le incomoda el ejercicio de libertad y lo ven como una ofensa, es otra cosa. Y por eso lo que me están haciendo, esto de esta persecución, no se trata de mí, no se trata de mi caso. Es una persecución como ha habido hasta ahora contra los periodistas que se atrevan a ejercer su libertad dentro y fuera del país. Como es el caso de Sebastián Barraez, como es el caso de Tamara Sujú, de todas las voces que han disentido y que se han atrevido a hablar. Nuevamente, se trata de una persecución contra la libertad de prensa porque les incomoda. Y la libertad de prensa es lo único que yo he ejercido en los años en los que he venido trabajando. Muchas gracias. Sobre el mediodía de este lunes 1 de abril, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpió en la casa de mis padres con una orden de allanamiento. Me estaban buscando. Entraron, se llevaron los equipos electrónicos, celulares, etc. A los pocos minutos, el fiscal del régimen, Tariq William Saab,
anunció en una rueda de prensa que había una investigación en mi contra. Me acusan de 3 cosas. La primera, por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional. La segunda, que me paga María Corina y que soy parte de una operación de Vente Venezuela. La tercera, que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia. A ver, esto es completamente falso. Con respecto al primer punto, sí, dije en un tuit hace varias semanas que en Venezuela había un ánimo insurreccional. Sí, y no lo retiro. Es que el simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía. De querer votar implica un gesto de rebeldía. El simple hecho de querer aspirar a que haya condiciones medianamente normales para poder elegir a un candidato. Querer elegir un candidato implica un gesto de rebeldía. A eso me referí. Pero no tengo que explicarlo. Cualquier cosa le sirve para agarrarse e inventarse todo esto. Yo no he hablado de conspiración, yo no he hablado de violencia, yo no he hablado de nada de eso. Sí, esto es un sistema autoritario y querer ser libre es un gesto de rebeldía. A eso me referí. Con respecto al segundo punto, que a mí me paga María Corina. Mira, esto es completamente risible, sobre todo porque no es nuevo. De hace tiempo lo han dicho y no ha habido forma de que muestren algún tipo de relación de ese tipo. No, mi apoyo a María Corina en todo caso es completamente orgánico y autónomo. Y como autónomo tengo la libertad de cuando vea algo como lo he hecho hasta ahora, que no me guste, decirlo. Cuando tengo una crítica o un disenso, expresarlo. A mí no me paga María Corina. A mí los únicos que me pagan son mi trabajo, que por cierto me honra enormemente trabajar en un medio como Voz Media, donde se resguarda y se respeta e impulsa la libertad. Con respecto al tercer punto, lo único que yo guardo por el expresidente Álvaro Uribe es mi respeto y admiración por lo que ha hecho por Colombia, por salvar a Colombia. No es ningún delito ni conocer a Uribe, ni tomarme una foto con Uribe, ni sentarme a conversar con Uribe. Es lo contrario, es un privilegio que me honra. Porque sí, conozco a Uribe, he tenido el privilegio de sentarme con él, hablar con él, y no implica ningún delito, y obviamente es parte de toda esta trama que han armado su conspiración completamente irracional. Yo lo único que he hecho hasta el momento es ejercer mi libertad de expresión como periodista, que es una de las cosas más sagradas y valiosas que tenemos los individuos. Es lo único que he hecho en mi trabajo y lo seguiré haciendo porque no implica ningún delito. Si al régimen le incomoda el ejercicio de libertad y lo ven como una ofensa, es otra cosa. Y por eso lo que me están haciendo, esto de esta persecución, no se trata de mí, no se trata de mi caso. Es una persecución como ha habido hasta ahora contra los periodistas que se atrevan a ejercer su libertad, dentro y fuera del país. Como es el caso de Sebastiana Barraez, como es el caso de Tamara Sujú, de todas las voces que han disentido y que se han atrevido a hablar. Nuevamente, se trata de una persecución contra la libertad de prensa porque les incomoda. Y la libertad de prensa es lo único que yo he ejercido en los años en los que he venido trabajando. Muchas gracias.